Beneficio de creer en la filosofía oculta respecto al suicidio. Un buen amigo interesado en lo que ocurre con las personas que se suicidan me ha preguntado que si entre mis muchas conferencias, artículos o vídeos había escrito algo al respecto, además de lo que escribió Max Heindel. Como ya me ocurrió en otro caso, no puedo decir mucho más de lo que escribió Max Heindel, iniciado, clarividente, investigador de lo que ocurre en el más allá y fundador de la Fraternidad Rosacruz, entre otras muchas cosas. Por tanto, lo único que puedo hacer es intentar dar una explicación clara y concisa de este tema desde mi humilde conocimiento, al menos para que los que no están muy familiarizados con la filosofía oculta tengan una pequeña idea o al menos tengan un motivo para reflexionar, para meditar sobre estos temas. Soy consciente de que generalmente las enseñanzas ocultas no son comprendidas nada más que por las almas que ya han alcanzado ese nivel intelectual y también cierto grado evolutivo a través del renacimiento. El mismo renacimiento no es comprendido aún por la mayoría de los occidentales, mientras que es algo muy común entre la mayoría de los orientales. Sin embargo, eso no evita que cualquier persona se interese por estudiar y razonar con una mente abierta lo que algunos verdaderos ocultistas dicen sobre la vida, la muerte o lo que ocurre después de esta, entre otras muchas cosas. El tema que voy a tratar es fácil de comprender, aunque solo sea en un mínimo grado, si se razona o medita solo un poco. Pero explicar lo que hay detrás de un suicidio, según la filosofía oculta, como es mi intención, lleva consigo hablar de muchos aspectos incomprensibles y a veces inaceptables para la mayoría de las personas, sobre todo, como he dicho, para los que no están familiarizados con estas enseñanzas. Por tanto, voy a intentar explicar todo esto con la intención de que lo pueda comprender cualquier persona, que lo lea o que lo escuche, con una mente abierta y si al menos pone un poco de interés y de razonamiento. Para explicar los malos efectos del suicidio, porque la verdad es que buenos efectos no tiene ninguno, tenemos que hablar de cuatro cosas o cuatro temas. El primero, los cuerpos que utiliza el ser humano o alma para evolucionar vida tras vida a través del renacimiento. Segundo, los mundos donde evoluciona durante la vida y también después de la muerte. El tercero sería hablar sobre el átomo simiente, explicar lo que es un átomo simiente, también llamado en la filosofía Rosacruz el libro de Dios, que es donde se registra toda la vida para luego extraer su beneficio, su quinta esencia, lo que nos va a servir para evolucionar un poquito más a través de la reencarnación. Y cuarto y último, pues tendremos que hablar de lo que es el purgatorio y el cielo. Explicar todo eso a fondo, la verdad es que me llevaría muchas páginas y quizás complicaría demasiado también la comprensión de todo ello al lector o a la persona que me escuche. Por eso voy a intentar resumirlo de la mejor manera posible. Así es que comencemos por los cuerpos o vehículos que utiliza el ego para renacer. La mayoría de las personas creen ser lo que ven, porque no se paran a pensar que ellos sienten y piensan. Otros sí afirman que son el cuerpo físico y que sienten, desean y piensan, pero poco más. Lo cierto es que tenemos un cuerpo físico que, si no tuviera vida, estaría compuesto de materia como el mineral, o sea, como cualquier otra cosa física, aunque la composición atómica sería o es diferente y más variada que la del mineral, por ejemplo. Pero el cuerpo físico tiene vida.
una vida que no vemos y que solo la echamos en falta pues en casos como cuando llega el momento de la muerte de un familiar o un amigo. Sin embargo, esa vida tiene la imagen, para los que tienen un mínimo grado de clarividencia, tienen la imagen de otro cuerpo o del cuerpo físico, de otro cuerpo exactamente igual al físico. Tiene una imagen compuesta de éteres, pero exactamente igual que el cuerpo físico. Este cuerpo vital o etérico está compuesto de 4 éteres invisibles a nuestros sentidos, pero que hacen que nuestro cuerpo físico, con su cerebro, funcione correctamente y se mantenga en buen estado de salud. Si tuviéramos solo el cuerpo físico, seríamos como el mineral, que no nace, ni crece, ni se reproduce, ni siente, ni piensa. Pero si unimos el cuerpo vital, que es la vida, la unimos al cuerpo físico, podríamos compararnos o identificarnos con las plantas, que sí que tienen vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero sabemos que nosotros somos algo más que eso, porque tenemos deseos y sentimientos y porque pensamos. Luego entonces, algo más tenemos que las plantas, ¿no? Si al cuerpo vital y al físico le añadimos, según enseña el ocultismo, un tercer cuerpo que llamamos cuerpo de deseos o cuerpo emocional, entonces comprenderemos que nos pareceríamos a los animales, que tienen un cuerpo físico vivo y que sienten y desean. Pero todos sabemos que los animales no razonan. Luego entonces nosotros tenemos que tener algo más que ellos no tienen. Y ese algo que nosotros tenemos y que los animales no, es la mente. Resumiendo, diremos que somos 4 cuerpos compenetrados mutuamente en un mismo espacio y que cada uno de ellos está compuesto de materia más sutil, más fina, más transparente, más sutil, correspondiente al mundo, como es lógico, al que pertenecen, igual que el cuerpo físico está compuesto de materia física perteneciente al mundo físico. Bien, ya tenemos un concepto más amplio de lo que somos. Un ser vivo que siente, desea y piensa. Eso es lo que somos para la mayoría de las personas. Pero cuando estudiamos la filosofía oculta descubrimos otras cosas, que muchos lo aprecian, pero no desde el punto de vista de la filosofía oculta. Con el cuerpo físico actuamos y nos expresamos con hechos, por emociones, por deseos o por la palabra de acuerdo a lo que pensamos. Ahí están todos los cuerpos relacionados. Generalmente actuamos de acuerdo a lo que pensamos, porque aún los deseos y las emociones se pueden razonar, lo que significa que un hecho físico tiene por lo general su origen en la energía vital, o sea, la energía del cuerpo vital, en un deseo o en una emoción del cuerpo de deseos y en un pensamiento de la mente. Así que el deseo o la emoción están por encima del cuerpo físico porque le pueden impulsar a hacer algo. Y la razón o la mente está por encima de los deseos y las emociones porque pueden razonarlas. Pero todas estas y otras acciones de estos 4 cuerpos no serían nada sin otros 2 aspectos que son los que verdaderamente nos hacen humanos. Estos 2 aspectos son la voluntad y la conciencia, que representan al yo superior, al ego o alma reencarnante. Eso es lo que nos diferencia, nos hace individuos y nos diferencia desde los animales, además de la mente. Que tenemos una voluntad y una conciencia propia. Los 4 cuerpos son nuevos y diferentes en cada vida,
pero la voluntad y la conciencia son lo mismo, pero un poco más desarrolladas gracias al fruto que recopilamos después de cada vida. ¿Qué significa todo esto? Pues que en realidad somos un espíritu que está evolucionando gracias a sus diferentes cuerpos, tanto aquí en la Tierra como en los mundos superiores después de la muerte. Aquí experimentamos, nos llevamos la película con nuestras experiencias y allí sacamos el fruto. Y hacemos otras cosas que ya veremos luego. Así es que, aunque la mente suele pensar por sí misma y sin que seamos conscientes de lo que piensa muchas veces, cuando la queremos concentrar o la concentramos por medio de la voluntad, nos hacemos conscientes y podemos dominarla y hacer lo mismo a través de ella con los deseos, con las emociones y por tanto con el cuerpo físico. Los 4 cuerpos están relacionados y cada uno de ellos, según al mundo que pertenece, según se va ascendiendo por los mundos, tiene más poder sobre el que está abajo. El cuerpo vital o etérico está compuesto de éteres de las regiones etéricas del mundo físico. Estos éteres están un poco más allá de las subpartículas químicas que se han descubierto. El cuerpo de deseos está compuesto de la materia del mundo de deseos, donde radican toda clase de vibraciones de lo que conocemos como deseos, sentimientos, pasiones, etc. Y por eso se encuentran en este mundo las 2 grandes regiones llamadas en ocultismo el purgatorio y el cielo, que es donde pasamos unos cuantos años después de la muerte reviviendo las experiencias de la vida para extraer su quinta esencia. Y nuestra mente está compuesta de materia del mundo del pensamiento, que está más arriba del mundo de deseos, que es el mundo donde descansamos y nos fortalecemos después de un tiempo, después de haber pasado ya por el purgatorio y el cielo. Estamos haciendo allí unos trabajos, descansamos durante un tiempo para luego volver a renacer en busca de nuevas experiencias y por tanto de más desarrollo. Pero para extraer el fruto de cada vida de las experiencias que hemos tenido aquí en la Tierra, necesitamos algo donde puedan quedar grabadas para poder llevárnosla después de la muerte. Y ese algo se llama en filosofía oculta átomo simiente o átomo permanente. Y esto es así porque esos átomos están siempre con nosotros, siempre en la vida y después de la muerte. Y están relacionados con la conciencia que nos habla y que intenta guiarnos. De hecho, es el fruto de todas las experiencias de todas las vidas, lo que está ahí guardado y a modo de conciencia nos hablan como el Pepito Grillo de la película de Pinocho. Por poner un ejemplo un poco normalito. Dicho esto, ya no nos queda más que explicar un poco más lo que existe en el mundo de deseos y que llamamos el purgatorio y el cielo. Veamos, desde que hacemos la primera inspiración de aire en el momento del nacimiento, con el mismo aire que respiramos, a partir de ahí, hasta la muerte, introducimos las imágenes y lo que ocurre en y alrededor nuestro para que a través de la sangre, las imágenes van con el aire penetra en la sangre y entonces a través de la sangre llegue al corazón, que es donde se encuentra ese átomo simiente y para que se quede todo grabado allí. Ahí están, a modo de síntesis o imágenes, lo que hemos hablado, sentido, pensado, hecho, deseado, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto solos como en nuestras relaciones con los demás, claro. Después de la muerte, que es la salida definitiva, por decirlo así, de los 3 cuerpos invisibles, los 3 cuerpos superiores, además del físico, después de la muerte, decía, recopilamos toda esa información en forma de película.
Una vez hecho esto, abandonamos el cuerpo vital en su propio mundo etérico, como he dicho antes, igual que como antes hemos abandonado el cuerpo físico en el mundo físico. Y, como es evidente, seguimos ascendiendo hasta situarnos en lo más bajo, denso y grosero del mundo de deseos, es decir, en el purgatorio. Ya estamos, por lo tanto, en el mundo de deseos. Ahí están las regiones inferiores, está el purgatorio y las superiores el cielo. En el purgatorio sufrimos el mal que hemos hecho, en el superior recibimos y sentimos, revivimos y grabamos, claro, todo el bien que hemos hecho, la felicidad que hemos causado a otras personas y la que otras personas han causado en nosotros. En esta gran región llamada purgatorio es donde sentimos o revivimos el mal causado a otros. Y ese hecho es el que nos hace que grabemos el resultado como algo así, vamos a decirlo, voy a decirlo en una frase, como que eso no se debe hacer. Ese es el resultado de lo que ocurre en el purgatorio. Es una advertencia que la conciencia no lo va a decir en la próxima vida, cuando vayamos a hacer algo malo, que hemos sufrido ahí en el purgatorio, la conciencia nos va a decir, eso no lo hagas, eso no se debe hacer. Y cuando lo hemos hecho, pues muchas veces la conciencia nos dice, no lo tenías que haber hecho. ¿Por qué? Pues porque ya sufriste en otra vida por eso mismo. De ahí que la conciencia nos advierta cuando vamos a hacer algo malo, como digo. Como el Pepito Grillo le decía a Pinocho. Es decir, si ofendimos a alguien y sintió dolor por ello, pues nos veremos en su lugar y sufriremos lo mismo que esa persona sufrió. Y eso queda grabado como un sentimiento de rectitud. Algo parecido pasa en la otra gran región superior llamada cielo, porque allí revivimos y grabamos todo el bien que hemos hecho y el bien que hemos y han sentido las personas por todas nuestras buenas obras. Y eso queda grabado como, voy a decir otra frase también, como un impulso para hacer el bien en las vidas futuras. Eso es lo que la próxima vida nos va a aconsejar o a guiar para que hagamos el bien, porque nos va a causar felicidad, nos va a causar bien, desarrollo y una felicidad interna. Así es que, como podemos ver, en cada vida renacemos con cierto grado de desarrollo más adquirido de las experiencias de todas las vidas anteriores y por lo tanto deberíamos ser mejores, como así lo demuestra la evolución que hemos hecho desde que éramos prehistóricos hasta nuestros días. Si no fuera por la reencarnación no sería así. Si fuéramos espíritus nuevos en cada vida, pues no habría genios. Los genios es porque en otra vida ya han trabajado sobre esas mismas cosas y en esta ya lo demuestran. No somos espíritus nuevos en cada vida, porque si no estaríamos siempre en la prehistoria. Y digo esto porque somos los mismos espíritus los que renacemos y aplicamos a nuestra vida lo aprendido y el grado de conciencia adquirido desde nuestro origen como individuos humanos, incluso desde mucho antes de la prehistoria. Pero bueno, yo para entendernos digo desde la prehistoria. Bueno, sabiendo ya todo lo que deberíamos saber antes de explicar qué pasa con el suicidio, vamos a entrar en el tema. Lo primero que debemos tener presente es que cada uno de nosotros viene con una, entre comillas, programación respecto a los años de vida que estaremos en un cuerpo físico y respecto a las líneas generales de nuestro destino. Las líneas generales, por ejemplo, pues las almas íntimamente relacionadas con nosotros, las personas que vamos a estar muy unidos o ellas unidas a nosotros, como eso, la esposa, el marido, los hijos, etcétera. También, por ejemplo, los lugares donde vamos a estar mucho tiempo y hechos o karmas
que nos van a ocurrir, que no podremos eludir, porque son deudas del pasado que debemos saldar. Todo eso ya lo traemos. Luego, antes de renacer, podemos poner alguna cosa o cambiar alguna cosa, pero esas líneas generales no. La duración de la vida depende de un molde, algo así como un arquetipo vibrante, una especie de nube de energía vibrante, de materia del mundo del pensamiento, porque está construido allí, ese molde vive allí, vibra allí, representa nuestra vida, y ahí está la duración que va a durar nuestra vida, en el mundo del pensamiento. Y ese grado vibratorio es el que tiene el átomo simiente en el corazón. El mundo del pensamiento, como he dicho antes, está por encima del mundo de deseos. Está el mundo físico, mundo de deseos, con el purgatorio y el cielo, y el mundo del pensamiento, que es donde, después de algunas cosas, no voy a profundizar ahora en ello, descansamos y luego ya despertamos porque sentimos la necesidad de volver a experimentar, a renacer, a buscar un medio de continuar el desarrollo que tenemos que hacer. Bien, decía que esta vibra de acuerdo con el átomo simiente que está en el corazón, el que a su vez atrae la materia física para que se forme el cuerpo físico a partir de que los ángeles ponen el molde etérico en el vientre de la madre. La vibración, el grado de vibración, la clase de ese átomo simiente es la que atrae la materia que corresponda para que se forme, se vaya uniendo al molde etérico que depositan los ángeles, es una de las ayudas que tenemos de ellos, depositan en el vientre de la madre. Luego nosotros ya entramos en el vientre de la madre y se va formando el cuerpo físico. Por tanto, la vibración del arquetipo es la misma que la del átomo simiente y es esa vibración la que atrae la materia y la mantiene unida durante todo lo que dure la vida. Lo que significa que en cuanto esa vibración deje de vibrar, la vida se acaba. Cuando se ha vivido la vida y el destino previsto y llega el momento de la muerte, el arquetipo vibrante del mundo del pensamiento deja de vibrar y esto hace que el átomo simiente salga del cuerpo físico por la cabeza junto al cuerpo vital, al cuerpo de deseos y a la mente, o sea, a los cuerpos superiores que no vemos. Que no vemos, pero que, como he explicado al principio, tenemos sentimientos, emociones, pensamientos, la propia vida. Bien, durante aproximadamente 3 días está flotando este ego con sus cuerpos superiores y a nosotros como yoes. Estamos en nuestros cuerpos superiores invisibles flotando sobre el cuerpo físico, recopilando la película de la vida pasada y unido todavía al cuerpo físico por un cordón etérico de un color así, color plata. Plateado se suele decir. Cuando se ha recopilado la película, se rompe el cordón y el ego entonces ya pasa al mundo de deseos, quedándose en el nivel que le corresponda según el mal que tenga que purgar y la vibración de dicha maldad. Las personas muy malvadas se quedan, nada más entrar en el mundo de deseos, ahí en ese primer subplano, pues ahí se quedan. ¿Por qué? Porque toda la maldad es algo así como, ¿qué diría yo? Un gran peso que tenemos encima y hay un imán que nos retiene ahí. Es un imán sobre la maldad. Y entonces, mientras tengamos mucha maldad, ese imán nos retiene, no nos deja separarnos, subir hacia arriba. ¿Y cómo nos vamos soltando y, bueno, pues simplemente purgando, sufriendo? Cada vez que sufrimos una cosa que hicimos mal, nos la quitamos. Nos quitamos ese peso, por decirlo así. Y entonces el imán cada vez tiene menos fuerza y nos deja subir. Bueno, pues es un ejemplo, en fin,
para entendernos simplemente. Los muy malos se quedarán en lo más inferior, o sea, donde están los sentimientos y deseos más groseros y malvados, por no decir pasiones, odios, ánimos de venganza, etc. Según vaya sufriendo el mal que hizo, la persona irá ascendiendo hasta que salga del purgatorio y entre en el cielo, donde ocurrirá lo que he dicho ya en otro párrafo anterior. Recibir, sentir, vivir, grabar todo el bien que hicimos, el resultado del bien que hicimos a los demás y la felicidad que otros nos causaron a nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona normal y un suicida? Pues que la persona normal hace el proceso mencionado sin ningún sufrimiento añadido al que le corresponda según lo que haya hecho en su vida pasada. Nada más, él va a sufrir el mal que hizo. Sin embargo, el suicida tiene un intenso sufrimiento por haber abandonado voluntariamente el cuerpo físico antes de lo previsto en el arquetipo creado en el mundo del pensamiento. Él se ha deshecho de ese cuerpo físico que estaba previsto que lo tuviera hasta cierta edad. Lo ha hecho voluntariamente. ¿Qué significa esto? Pues que si el suicida se ha quitado la vida a los 40 años y su vida estaba prevista vivir hasta los 80, va a estar sufriendo 40 años, porque el átomo simiente, vibrando, como he dicho, al unísono con el arquetipo, no tiene materia física o cuerpo donde cumplir su misión y se encuentra en un estado que podríamos llamar algo así como desnudo. Entonces, la persona que se quita la vida no puede hacer el trabajo post-mortem en el mundo de deseos, ese purgatorio y ese cielo, no puede pasar ahí, porque el átomo simiente está en el cuerpo vital. El átomo simiente lleva la película de nuestra vida y es imprescindible tenerlo para pasar por el purgatorio y el cielo. Si no lo tenemos, no podemos pasar. Estamos retenidos ahí. Sentimos, nos ata el hecho de que el arquetipo vibrante del mundo del pensamiento esté vibrando, nos ata al mundo físico. Esto significa que está en un cuerpo exactamente igual que el físico, o sea, el cuerpo vital, ¿no? Y tiene, claro, como es lógico, sus mismos deseos, emociones, su mente, es el que era, pero que no puede hacer nada porque no tiene cuerpo físico. Siente la necesidad y tiene materia alrededor suyo para, diríamos, para poder crear un cuerpo físico, pero no puede hacerlo. Recordemos que el cuerpo vital es la vida que está unida al cuerpo físico y que se encarga de mantenerle vivo y en buen estado de salud. Por eso siente la necesidad de tener un cuerpo físico y tiene en cierto modo los mismos síntomas que tenía cuando tenía cuerpo físico, pero no lo tiene y entonces sufre. Por tanto, esa persona siente la necesidad del cuerpo físico, entre otras cosas, por una gran sensación, vamos a decirlo así, de hambre o un sufrimiento, algo así como un dolor muy intenso. Pondríamos como, por ejemplo, no sé si lo decía Max Heindel también, un dolor de muelas intenso. La persona no pasa aún por el purgatorio, pero está sufriendo una especie de infierno por sentirse vacío. El átomo simiente es el centro alrededor del cual y de acuerdo a la vibración que emite se concentran los átomos físicos para formar el cuerpo físico. Pero cuando el átomo simiente se ve forzado a salir del cuerpo físico, deja de ser activo y por tanto no puede atraer átomos ni formar cuerpo alguno. En la muerte natural el arquetipo deja de vibrar, pero en el suicidio no, aunque los cuerpos invisibles sufran un cambio como el que sufren. En el suicidio, la pérdida del cuerpo físico tiene como consecuencia que una parte del arquetipo quede vacía. Y es ese vacío
en el arquetipo el que hace que el ego se encuentre en un mundo donde todo es dolor y sufrimiento. Es el átomo simiente el que, teniendo alrededor todas las sustancias, porque está en las regiones etéricas, los éteres son la base de las sustancias químicas, de las subpartículas que forman átomos, moléculas, células, hasta llegar al cuerpo físico. Lo tiene todo alrededor, al fin y al cabo. Pero claro, no puede asimilarlas ni modelar un cuerpo físico. Por eso, y aunque la ley de consecuencia trabaja muy específicamente en el mundo de deseos y la vida física, también en esos años de sufrimiento, de vacío y de espera, también le enseñan esta ley al ego la lección de que no debería de haber abandonado su cuerpo físico, no debería de haberse suicidado. De hecho, en la próxima vida, ese ego tendrá pánico a la muerte. Y lo que es más, o peor, tendrá que afrontar, aunque no quiera, las circunstancias que hicieron que se suicidara. Así es que, por último, cabe preguntarse, ¿sirve de algo el suicidio? Y la respuesta es que en realidad no sirve para nada, excepto para sufrir mucho sin necesidad. Las personas que no estén familiarizadas con estas enseñanzas, si razonan esto un poco y pueden ver algún diagrama de estos mundos, donde está el purgatorio, donde está el cielo, etcétera, seguro que van a entender esto un poquito y lo van a encontrar incluso algo razonable y lógico.